psicología. Ahora vamos a desarrollar temas que correspondan a filosofía. Entonces, ¿de qué trata la filosofía? Vamos a concentrarnos en la clase. Primero vamos a realizar la definición. Bueno, la definición etimológica. Recuerda que la definición etimológica es aquella que toma en cuenta la raíz de las palabras. Entonces, la palabra filosofía proviene de dos voces griegas. Entonces se relaciona con Grecia. Este término, filosofía, su origen se relaciona con Grecia. La palabra filosofía entonces proviene de dos voces griegas, las cuales son filos que significa amor, y sofos que significa sabiduría. Bueno, si juntamos los dos, ¿qué viene a ser la filosofía etimológicamente? Viene a ser el amor por la sabiduría o el amor por el saber. Entonces, quiere decir que hacer filosofía es estar dispuesto a querer saber, a querer conocer, a querer averiguar acerca de la realidad, hacernos preguntas acerca de la realidad. Entonces, a ese amor por la sabiduría se refiere. No se refiere al querer saber de manera intelectual, ¿no? No se refiere a querer saber física, química, álgebra, no se refiere a los conocimientos intelectuales, sino que saber todo acerca de la naturaleza, acerca de la realidad, acerca de las cosas. Esa disposición de querer saber lo que nos rodea, preguntarnos acerca de la existencia, de los elementos que nos rodean, eso es el amor por la sabiduría. Esa es la definición etimológica. Ahora, ¿cuándo surgió la filosofía? ¿Dónde surgió la filosofía? Hemos dicho que el origen de la filosofía se encuentra en Grecia, pero Grecia estaba conformada por muchas ciudades. Una de las ciudades más importantes donde se desarrolla la filosofía, una de las ciudades de Grecia más importantes donde se desarrolla la filosofía, va a ser la ciudad de Mileto. Entonces, es en la ciudad de Mileto con el filósofo Tales de Mileto, que se desarrolla la filosofía aproximadamente en el siglo 6 o 7 antes de Cristo. Pero la filosofía no se desarrolla pues de la noche a la mañana, tiene su tiempo, tiene su proceso. Antes de que se presente la filosofía, existieron los llamados mitos. Los mitos eran explicaciones mágicas, explicaciones religiosas acerca de la realidad. Seguramente tú has escuchado hablar de varios mitos. Acá en el Perú también existieron mitos, ¿verdad? El mito de Manco Cápac y Mama Ocllo. Cuenta esta mitología que Manco Cápac y Mama Ocllo salen del lago, ya de adultos, ¿verdad? Pero si nosotros nos podemos a pensar dónde ocurre casos donde el ser humano sale de un lago de adulto, si es posible vivir dentro de un lago, sabemos que eso no es cierto, ¿no? Quiere decir que los mitos tienen algo de mágico, algo de religioso, ¿verdad? Algo de sobrenatural, y así de esa manera sobrenatural se intenta explicar algo. En el caso de Manco Cápac y Mama Ocllo se intenta explicar el surgimiento de un gran imperio, ¿no es así? Entonces, lo mismo ocurrió en Grecia. Antes de que exista la filosofía, existieron los mitos, explicaciones mágicas, religiosas acerca de la realidad. Lo que pasa es que el hombre, desde que existió, siempre se ha hecho preguntas acerca de la vida, acerca de la muerte, se ha hecho muchas preguntas acerca de la existencia de las cosas. Y como en esa época no había una ciencia como ahora que responda a las preguntas, porque mira, ahora por ejemplo sabemos que si la Tierra tiembla es porque tiene que ver con las placas, ¿no? Las placas tectónicas. Pero antes no había una ciencia que explique el movimiento sísmico, que explique los eclipses. Entonces el ser humano se hacía muchas preguntas, muchas interrogantes. Y la única forma de responderse a estas preguntas era utilizando estos inventos, utilizando en este caso los mitos. O sea, el ser humano se ha inventado mitos para intentar responderse a muchas interrogantes acerca de su existencia.
Hubieron varios mitos. Tenemos, por ejemplo, acá les he colocado el mito del hermafrodito. Cuenta la mitología que el dios Hermes mantenía un romance con la diosa Afrodita. Y fruto de ese romance nace un bello bebé, un hermoso bebé, a la cual decidieron ponerle el nombre de los dos, pero fusionados. Entonces le llamaron al bebé Hermafrodito en honor al papá. Herma viene de Hermes en honor al padre. Y Frodito viene de Afrodita en honor a la mamá. Entonces le ponen Hermafrodito. Cuenta la mitología que Hermafrodito era bastante tímido, bastante cohibido, que cuando pasa el tiempo se convierte en un jovencito bastante atractivo, pero al mismo tiempo pues bastante cohibido. Un día Hermafrodito estaba paseando y hacía bastante calor y encontró pues un manantial donde decidió bañarse. Al bañarse, Hermafrodito fue observado por una ninfa. Y la ninfa, al ver que Hermafrodito era bello, al ver que Hermafrodito era hermoso, se dice que se enamoró en este caso de Hermafrodito, esta ninfa. Así que para conquistarlo decide ingresar también al manantial. Así que ingresa al manantial, se acerca a Hermafrodito, pero Hermafrodito, como era tímido, se aleja. Nuevamente se acerca a Hermafrodito, pero como él era tímido, se aleja. Entonces en este caso la ninfa pensaba pues que Hermafrodito se estaba alejando porque seguramente le está rechazando. Así que se sintió rechazada y le imploró a los dioses que por favor Hermafrodito se enamore de ella y que estén juntos para siempre. Entonces le pidió a los dioses eso, que estén juntos para siempre. Y los dioses le concedieron el deseo. En ese momento se dice de que el cuerpo de la ninfa con el cuerpo de Hermafrodito se fusionan, se juntan y se hace una sola persona. Porque la ninfa había pedido, ¿no?, estar juntos para siempre, ¿verdad? Y obviamente los dioses habían malinterpretado este pedido. Cuando uno dice juntos para siempre, se refiere pues simplemente al enamorarse, ¿no? A la atracción, ¿verdad? Pero los dioses entendieron que juntos para siempre significa una sola persona, ¿no es así? En este caso derretida, unida, ¿verdad? A partir de ahí, cuando unen a esta persona, a partir de ahí se dice que el hermafrodito, pues, es una persona que tiene dos genitales, porque era la fusión, en este caso, de dos personas. A partir de ahí se dice que un hermafrodito, ¿verdad? Es considerado, pues, un semidios, porque es una sola persona con dos genitales. En Grecia, cada vez que nacía un bebé con estas características, pensaban que era un semidios. Mandaban a hacer todo un festín, todo un banquete en honor a este bebé, si es que hubiese un bebé que nazca con estas características. En la actualidad sabemos que existe otra explicación, ¿verdad? Científica, pero antes, como no había una ciencia desarrollada, pensaban que era así, ¿no? Que seguramente si en tu familia nacía un bebé hermafrodito, seguramente el dios Hermes con la diosa Afrodita trajeron a ese bebé y tú tienes un bebé semidios y prácticamente tenías que hacer una fiesta porque era un semidios. Entonces, en la actualidad todas esas explicaciones ya están dejadas de lado, porque cuando surgieron los filósofos empezaron a criticar a todos los mitos y empezaron a decir que los mitos eran inventos, que los dioses de esos mitos no existían. Poco a poco los mitos desaparecieron y se empezó a usar la filosofía propiamente dicha, ¿ya? Entonces, así surge la filosofía, de esta manera, ¿no? Criticando, cuestionando los mitos, dejando de lado estas explicaciones mágicas y pasando a una explicación más coherente, pasando a una explicación más racional. Entonces la filosofía es aquella que quiere que tú no aceptes cualquier tipo de información, sino que hagas uso de la razón, de la crítica, para poder aceptar algo. Es por eso que la filosofía presenta una serie de características. Tiene las siguientes características la filosofía. A ver, en primer lugar, la filosofía es universal porque todo lo estudia, porque todo lo analiza, a diferencia de la ciencia en cambio es particular porque la ciencia solamente estudia una parte de la realidad.
Por ejemplo, la biología es una ciencia que se encarga de estudiar los seres vivos. Por ejemplo, la psicología es una ciencia que se encarga de estudiar la conducta. Por ejemplo, la geografía es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos de la Tierra. Date cuenta que cada ciencia tiene su propio objeto de estudio. La geografía estudia los fenómenos de la Tierra, pero la geografía en ningún momento se ha preocupado por la conducta. El estudio de la conducta le corresponde a la psicología. Entonces, observa que cada ciencia tiene su propio sector que estudiar, una parte nada más de la realidad. En cambio, la filosofía todo lo estudia, los fenómenos físicos, los fenómenos químicos, los fenómenos de la Tierra, los fenómenos existentes, los fenómenos no existentes, todo, absolutamente todo va a ser objeto de estudio de la filosofía. Por eso va a ser universal. La filosofía es problemática porque siempre se plantea preguntas, siempre se plantea problemas, siempre se va a hacer interrogantes. Por ejemplo, se va a preguntar qué es la vida, qué es la muerte, si existe vida más allá de la muerte, cuál es nuestro destino, si nuestro destino ya está hecho, qué es lo finito, qué es lo infinito, qué es el bien, qué es el mal. Siempre se va a hacer preguntas. Acá se parece bastante a un niño, ¿no? A un pequeñito de 3, 4 añitos que está en la edad de hacer preguntas, ¿verdad? Mamá, ¿qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿Por qué nací? ¿Cómo nací? Entonces, el pequeñito le encanta hacer preguntas a sus padres. Muy parecido es la filosofía. Siempre se plantea preguntas acerca de las cosas. Siempre se plantea interrogantes acerca de las cosas, por eso va a ser problemática. La filosofía es crítica porque antes de aceptar algo, todo lo cuestiona, todo lo critica, todo lo somete a un examen riguroso. La filosofía es tan crítica que hasta incluso critican lo que ellos mismos dicen. O sea, los filósofos no solamente critican los planteamientos ajenos, también critican hasta sus propios planteamientos. Critica para no ser engañado. La filosofía es radical porque busca la raíz o el principio de todas las cosas. Entonces se pregunta, ¿cuál es el primer elemento que existió en el universo? ¿Qué cosa existió primero en el universo? ¿El agua? ¿Qué cosa habrá existido primero en el universo? ¿El aire? ¿Qué cosa habrá existido primero en el universo? ¿La tierra? ¿El sol? ¿Cuál habrá sido el primer elemento que existió en el universo? Entonces, cuando intenta averiguar el principio o la raíz de todas las cosas, por eso se dice que la filosofía es radical. La filosofía es trascendental porque no solamente estudia lo que está en nuestra realidad, la filosofía estudia incluso lo que está más allá de nuestros sentidos. La filosofía estudia incluso lo que está más allá de nuestra realidad. Por ejemplo, la filosofía estudia el alma. El alma no se puede tocar. Entonces quiere decir que estudia lo que está más allá de nuestra realidad. El alma, el espíritu, también lo estudia la filosofía. En cambio, la ciencia no estudia el alma. Recuerda que la ciencia estudia solamente lo que es objetivo. La ciencia estudia solamente lo que es real. Y lo que está más allá, lo que no se puede tocar, no, lo que no se puede palpar, como el alma o el espíritu, no lo estudia la ciencia. En cambio, la filosofía sí, por eso que la filosofía es trascendental. La filosofía es metódica porque utiliza procedimientos para investigar. Cada filósofo, y eso lo vamos a ver más adelante, cada filósofo utiliza procedimientos para poder investigar, para poder indagar. La filosofía es sistemática porque sus conocimientos son ordenados. No es cualquier tipo de conocimiento. Sus conocimientos son ordenados. Pero lamentablemente los planteamientos filosóficos no se pueden demostrar. Como la filosofía no se puede demostrar, por eso la filosofía es especulativa. La palabra especulativa hace referencia a que no se puede demostrar. En cambio, la ciencia es todo lo contrario. La ciencia no puede ser especulativo, la ciencia es verificable. Todo lo que se dice en la ciencia se tiene que comprobar. Todo lo que se dice en la ciencia se tiene que demostrar. En cambio, en la filosofía hay muchos argumentos que no se pueden comprobar, que no se pueden demostrar,
¿verdad? Por eso que la filosofía va a ser especulativa. Muy bien, chicos, acá tenemos entonces las principales características de la filosofía. Ahora vamos a concentrarnos en las principales características de la ciencia. Algunas características que tiene la filosofía también lo tiene la ciencia. En algunos casos se parece, pero en muchos casos se diferencian. Por ejemplo, acá tenemos una diferencia que hemos mencionado al principio. Hemos dicho que la filosofía es universal, en cambio la ciencia es particular. ¿Por qué la ciencia era particular? Porque solamente estudia una partecita de la realidad. No lo estudia todo, como la filosofía. Solamente estudia una partecita de la realidad, por eso es particular. La ciencia es objetiva, a diferencia de la filosofía, ¿verdad? La filosofía era trascendental porque iba más allá de la realidad, más allá de los sentidos. En cambio, la ciencia lo que estudia tiene que ser tomando en cuenta la realidad. Por eso va a ser objetiva, no puede salirse la ciencia del marco de la realidad. La ciencia es predictiva, o sea, se anticipa a lo que puede ocurrir en el futuro. La ciencia es metódica. Acá sí se parece con la filosofía, ¿verdad? Recuerda que tanto la filosofía como la ciencia tienen métodos, tienen procedimientos. Hay métodos científicos como la observación, hay métodos científicos como la experimentación. Entonces la ciencia utiliza métodos. La ciencia es comprobable, la ciencia es verificable. Todo lo que se descubra en la ciencia se tiene que comprobar. Si se descubrió una vacuna, si se descubrió un tónico, si se descubrió un cuerpo u otro medicamento, entonces todo se tiene que comprobar, todo se tiene que demostrar si hablamos de ciencia. Es verificable. Es sistemática. Acá también se parece con la filosofía. Tanto la filosofía como la ciencia, ambos son sistemáticos porque ambos tienen conocimientos organizados. Ambos tienen conocimientos ordenados. Listo, hemos dicho que vamos a mencionar las principales características de la ciencia. Ahora, en filosofía también hay comportamientos a las cuales se le conoce con el nombre de actitudes. La actitud que más abunda en el campo filosófico es la actitud pragmática. La actitud pragmática es el tipo de actitud que busca el beneficio de las cosas. Siempre que buscamos algún beneficio, estamos presentando una actitud pragmática. Y la mayoría de nosotros presentamos este tipo de actitud, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de los alumnos estudian solamente para aprobar un examen. Pocos alumnos estudian para aprender. La mayoría busca un beneficio, ¿no? ¿Por qué estás estudiando? Ah, ya, profesora, para aprobar el examen parcial, para aprobar el examen final, para aprobar mi examen de admisión. Si copiamos la clase o prestamos atención, es para algo, ¿no? En este caso, para aprobar el examen de admisión. Quiere decir que tú estás presentando un comportamiento por la cual estás buscando un beneficio. Entonces, eso es tener actitud pragmática. Nuestros padres, cuando trabajan, también presentan actitud pragmática, porque ellos cuando trabajan, no trabajan por agrado, no trabajan por placer, no trabajan porque no hay nada que hacer pues en la casa, no, ¿no? Ellos trabajan porque están buscando un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio en el caso de los padres? El beneficio económico, porque sabe que a través del beneficio económico va a conseguir pues alimentos y satisfacer otras necesidades. Entonces, es la actitud que más abunda. Hasta cuando te alimentas tienes actitud pragmática porque buscas el beneficio de tu comida, o sea, beneficiarte de los nutrientes. Cuando te vistes, buscas el beneficio de tu ropa, ¿verdad? Cuando conversas con esa persona o logras una amistad con esa persona, es porque buscas un beneficio, que puede ser incluso hasta obtener los buenos consejos de esa persona. Entonces, esa es la actitud pragmática. El otro tipo de actitud que presentamos es la actitud moral. Cuando tú calificas un comportamiento como bueno o cuando calificas un comportamiento como malo, cuando calificas las acciones como correctas o cuando calificas las acciones como incorrectas, en ese instante presentas actitud moral. Por ejemplo, al observar el maltrato hacia los animales, lo consideramos incorrecto.
Por ejemplo, al observar el maltrato hacia los niños, lo consideramos incorrecto. Cuando observamos que hay muchos delincuentes, ¿verdad? Sin importar la nacionalidad, muchos delincuentes que están robando y lo consideramos incorrecto, esa es una actitud moral. Cuando observamos que varios políticos se han beneficiado de la vacuna y criticamos ese comportamiento, cómo es posible que hayan hecho eso. Entonces, al calificar un comportamiento como bueno, al calificar un comportamiento como malo, en ese momento tenemos actitud moral. Al observar que hay personas que crían a los perros pitbulls para entrenarlos, por ejemplo, y fomentar peleas entre ellos, y consideramos que ese comportamiento es malo, actitud moral. Cuando observamos que hay personas desprendidas que ayudan a los demás y consideramos que esa acción es buena, es correcta, también tenemos actitud moral. Listo, hasta ahí vamos dos. El otro tipo de actitud es la actitud religiosa. La actitud religiosa generalmente lo tienen los creyentes, ¿verdad? Consiste en buscar a un ser espiritual. Los creyentes presentan actitud religiosa. Los sacerdotes tienen actitud religiosa. El obispo, el arzobispo, el cardenal presenta actitud religiosa, ¿verdad? Tener actitud religiosa son todas las conductas que te hacen buscar a un ser espiritual, a un ser divino. Por ejemplo, cuando una persona asiste a la misa todos los domingos, bueno, cuando podía asistir a la misa antes, todos los domingos, interdiario, por ejemplo, entonces en ese instante de ir a la misa, ese comportamiento es una actitud religiosa porque está buscando un ser espiritual. Cuando las personas antes de comer se ponen a rezar o después de comer le agradecen a Dios, o cuando hay temblor y piensan que seguramente Diosito está molesto y por eso hay temblor, entonces todo eso que le atribuyen a un ser espiritual tiene que ver con la actitud religiosa. Por acá tenemos a la actitud estética. Es el tipo de actitud que busca contemplar o admirar las cosas. Es el tipo de actitud que busca contemplar o admirar la belleza de la naturaleza, la belleza de las cosas. Por ejemplo, si tú te pones a contemplar un paisaje porque te parece bello, porque te parece hermoso, presentas una actitud estética. Es el tipo de actitud que presentan algunas personas cuando van de viaje, por ejemplo. Al viajar, se ponen a contemplar la belleza, ¿verdad? De esa ciudad, la belleza de un cierto río, la belleza de una catarata. Entonces, al admirar, por ejemplo, una catarata y te parece muy bonita esa catarata, presentas actitud estética. No solamente el contemplar un paisaje, también podemos contemplar un bonito cuadro, también podemos contemplar un bonito rostro, también podemos contemplar la bonita letra del compañero. Acuérdate en el colegio, de repente por ahí tenías un compañero cuya letra era muy bonita, muy hermosa. Siempre y cuando es bonita, la contemplamos, ¿no? Pero profesora, su letra no se entendía, parecía un jeroglífico, ahí no. Cuando vamos, por ejemplo, al Parque de las Leyendas, o alguna vez has asistido al Parque de las Leyendas, te has puesto a contemplar la belleza de los animales. En ese momento has presentado una actitud estética. A algunas personas les gusta contemplar, por ejemplo, el atardecer. A otros les gusta contemplar una noche llena de estrellas. A otros les gusta contemplar el mar, ¿verdad? Entonces, contemplar hasta las letras de una canción, disfrutar de una sinfonía porque te parece hermosa, en ese instante presentamos actitud estética. Y el último tipo de actitud que presentamos es la actitud filosófica espontánea. A ver, mientras que hemos dicho, a ver, vamos a retroceder, mientras que hemos dicho que la actitud que más abunda en nosotros es la actitud pragmática, la actitud que menos abunda en nosotros es la actitud filosófica espontánea. Se presenta de vez en cuando, ¿ya? Así como dice su nombre, raras veces, de forma espontánea, aparece. Este tipo de comportamiento o este tipo de actitud sobre todo aparece cuando estamos pasando momentos muy difíciles. Sobre todo aparece cuando estamos pasando momentos o situaciones muy críticos.
en ese momento difícil, en ese momento angustiante, en ese momento de dolor, en ese momento terrible que nos ha tocado vivir, es probable que ahí aparezca la actitud filosófica espontánea. A ver, ¿qué momento puede ser considerado crítico para una persona? Por ejemplo, cuando muere, ¿no? Cuando muere un familiar. Cuando muere un ser querido por nosotros, nos sentimos tan mal en ese instante que durante su velorio, que durante el entierro, empezamos a tener actitud filosófica espontánea. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tienes este tipo de actitud? Porque te vas a hacer preguntas cuyas respuestas ni vas a encontrar. Entonces, cuando muere un ser que queremos mucho, ¿qué nos preguntamos? ¿Por qué la vida es tan injusta, no? ¿Por qué nos quitan a nuestro familiar que queremos tanto, verdad? ¿Por qué una persona tan buena deja de existir, habiendo tantos delincuentes que están vivos, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de qué cosa hay allá, más allá de la muerte. Nos hacemos preguntas y preguntas, preguntas y preguntas mientras lloramos, mientras nos lamentamos durante el velorio o durante el entierro, nos hacemos muchas interrogantes que no hay respuestas. Difícil encontrar respuestas. Entonces, ¿qué tipo de actitud hemos presentado? Actitud filosófica espontánea. Otro momento crítico que puede presentar una persona, aparte de la muerte de un ser querido, otro momento crítico, por ejemplo, es estar preso, es estar en la cárcel. A ver, ¿te imaginas estar preso injustamente? Porque así como hay personas que de manera justa están presos porque han cometido un delito, hay personas que de manera injusta también han sido condenados a 10 años de cárcel, a 20 años de cárcel, ¿verdad? A cadena perpetua, ¿sí? Hay casos, ¿no? Imagínate, de repente tú te encuentras un celular y agarras el celular, piensas que es tu día de suerte, estás contento, estás feliz porque te encontraste un celular de último modelo y al final los policías te atrapan, ¿no? Y te dicen de que ese celular era de un delincuente que en su escape, en su huida, soltó el celular. Pero como tú no sabías que era del delincuente, lo agarraste. Y al final te procesaron como cómplice. Te ubicaron a través del GPS. Te procesaron como cómplice de ese robo, de ese asalto, de ese crimen. Ocurre, y ha ocurrido varios casos. Así que encontrarnos un celular no necesariamente es una ventaja, podría ser una desventaja porque quién sabe a quién le pertenecía eso. Entonces, imagínate, estar preso. Entonces, en ese momento de estar en la cárcel de manera injusta, vamos a tener actitud filosófica espontánea. Ya preso, nos vamos a hacer muchas preguntas difíciles de contestar. ¿Qué tipo de preguntas nos vamos a hacer? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? ¿Por qué hay tantas personas injustas, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, si existe la libertad absoluta? Todo ese tipo de preguntas vamos a realizarnos cuando estamos en la cárcel. Cuando estás en la cárcel no vas a tener una actitud estética, vas a tener una actitud filosófica espontánea. No vas a tener una actitud estética porque nadie ingresa a la cárcel para contemplar la cárcel, ¿no? Profesora, qué bella cárcel me ha tocado. Qué bonita cárcel me ha tocado. Para nada, ¿no? De bello no va a tener nada esa cárcel. Entonces vamos a, ante nuestro sufrimiento, ante nuestra impotencia de que ya estamos condenados y es muy difícil que logremos salir, ¿verdad? Vamos a tener este tipo de preguntas, ¿sí? A ver, ¿en qué otros momentos se presentan actitudes filosóficas espontáneas? Cuando sufrimos una decepción también, ¿no? Luego de un par de años, luego de 8 años, luego de 2 años, luego de 6 meses, luego de 4 años, al sufrir una decepción sentimental también. ¿Qué tipo de preguntas te haces? ¿Por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la infelicidad? ¿Existe el amor o no existe el amor? ¿O es pasajero? Y así, en situaciones difíciles, terribles, que en algún momento nos ha tocado vivir, o quizás ahorita estamos viviendo, en ese momento vamos a presentar esta actitud filosófica, ¿ya? Esta actitud filosófica surge sin avisar en momentos difíciles de un momento a otro, por eso se dice que es espontánea.
Listo, tenemos también las disciplinas de la filosofía. Las disciplinas filosóficas es algo de las ramas de la filosofía, pero como la filosofía no es una ciencia, ¿verdad? Porque la filosofía no es una ciencia, es la madre de todas las ciencias, argumentan algunos. La filosofía entonces no tiene ramas, lo que tiene es disciplinas, disciplinas filosóficas. Tenemos, por ejemplo, la nociología. La nociología es una disciplina de la filosofía que estudia el conocimiento. Todo lo relacionado al conocimiento se encarga la nociología. Entonces, se van a hacer preguntas acerca del conocimiento. Por ejemplo, se va a preguntar qué es el conocimiento, cuáles son las características del conocimiento. Se va a preguntar si es posible o no es posible conocer. ¿Tú crees que algún día alcanzaremos el conocimiento de todas las cosas? ¿Lograremos conocer la realidad? Todas las preguntas acerca del conocimiento se va a hacer la nociología. Otra disciplina filosófica, la ontología. La palabra onto significa ser y la palabra logía viene de logos, que significa estudio. Entonces sería el estudio del ser. Disciplina filosófica que estudia al ser. Por lo tanto, se va a preguntar, ¿qué es el ser? Se va a preguntar si el primer ser que existió en el universo fue algo material o el primer ser que existió en el universo fue algo abstracto, fue algo ideal. ¿Cuál fue primero, no? ¿La materia o la idea? ¿La materia crea a la idea o la idea crea la materia? ¿Cuál fue primero, el huevo o la gallina? A ver, ¿tú qué respondes? ¿Cuál habrá sido primero, el huevo o la gallina? ¿El huevo por qué o la gallina por qué? Esta pregunta, que parece que no tuviese respuesta, la cual sí lo tiene, es una pregunta ontológica, que ya antes vino como pregunta de examen de admisión en San Marcos. ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? A ver, por ejemplo, en el chat privado algunos se están animando por la gallina. Otros me están respondiendo primero el huevo. Profesora, primero es la gallina, pero la gallina antes fue huevo. Profesora, primero es el huevo, pero el huevo, ¿quién puso el huevo? Obviamente la gallina, ¿ya? Algunos me están diciendo el gallo. El gallo, profesora, pisa a la gallina y por ende pone el huevo. Otros me están diciendo el dinosaurio. Bueno, es una pregunta filosófica, como le decía, que tiene respuesta. 2 veces ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, ¿ya? Así que ya sabes, si te preguntan cuál es primero, el huevo o la gallina, es que la respuesta solamente queda entre esos dos. O sea, la clave o la respuesta va a ser o bien el huevo o bien la gallina. No tiene nada que ver el gallo ni el dinosaurio en esta pregunta. Solamente la respuesta va a ser cualquiera de los dos. Y obviamente para responder a eso, depende, ¿no? Depende de según qué filósofo me están hablando, ¿ya? O sea, va a depender de la postura del filósofo, ¿sí? Por ejemplo, para el filósofo Platón, la respuesta sería la gallina, porque Platón piensa que todo surge a partir del mundo de las ideas, que hay un creador. Entonces la gallina representa al creador porque la gallina crea el huevo. O sea, la gallina, como pone el huevo, la gallina crea el huevo. O sea, según Platón, la respuesta sería la gallina, ¿ya? Pero según Aristóteles, porque en la pregunta de examen de admisión decía, según Aristóteles, ¿cuál es primero? Y según Aristóteles, la respuesta era el huevo, porque para Aristóteles debe haber un primer elemento material. Entonces, la materia está representada por el huevo representa la materia existente. Entonces, para responder esa pregunta, tenemos que concentrarnos según qué filósofo nos están preguntando, ¿ya? Si es según el filósofo Aristóteles, la respuesta pues será el huevo. Si es según el filósofo Platón, la respuesta es la gallina. A ver, ¿qué pasaría si nos preguntan, según el filósofo Santo Tomás de Aquino, cuál es primero, el huevo o la gallina? Santo Tomás, bueno, si es un santo, seguramente cree en Dios, ¿no? Entonces piensa que hay un creador. Entonces la respuesta debe ser la gallina, ¿verdad? Si tú crees que existe un creador, entonces para ti también la respuesta es la gallina. Para todos aquellos creyentes, la respuesta es la gallina. Pero si tú no crees en Dios, hay alumnos que son ateos, no creen en Dios,
y piensan de que el hombre ha creado a Dios, que el hombre materia, que primero ha sido la materia, ha creado a Dios. Entonces, para aquellos que no creen en Dios y consideran que primero es la materia, para ellos la respuesta es el huevo. A ver, por ejemplo, Marx. ¿Han escuchado hablar del filósofo Marx? Para Carlos Marx, primero era la materia. Entonces, según Carlos Marx, ¿cuál sería primero, el huevo o la gallina? Obviamente el huevo, ¿no? Porque el huevo representa la materia existente, ¿ya? Entonces, esa pregunta que sí tiene una sola respuesta, sí tiene una sola respuesta, es una pregunta ontológica, es una pregunta que le pertenece a la ontología. Entonces, ¿cuál es primero? ¿El primer ser que existió en el universo es algo material, algo que se toca? ¿O el primer ser que existió en el universo es algo ideal, algo abstracto, como un creador, por ejemplo? Entonces, esa es la pregunta que se va a hacer, la ontología, ¿ya? Sí, también la pregunta del ser o no ser también es una pregunta ontológica. Todo lo referente a la existencia del ser o todo lo referente a que ese ser sea o no sea, todo lo referente al ser, la ontología. ¿Sí? Listo. Algunos alumnos me están respondiendo que para ellos primero es la materia y otros alumnos me están respondiendo que para ellos primero es la idea. ¿Ya? Si tú consideras que primero es la materia, esa postura se le llama materialismo. Si tú consideras que primero es algo ideal, a esa postura se le llama idealismo. Entonces, el idealismo o el materialismo trata de averiguar si el ser ha sido una materia o si el ser que existió primero ha sido algo ideal. Entonces, el materialismo y el idealismo son preguntas, son posturas ontológicas. Listo, chicos, gracias por su participación. Están buenas sus preguntas también. Vamos a pasar a la tercera disciplina, epistemología. La epistemología es la disciplina filosófica que estudia la ciencia. Entonces, si estudia la ciencia, se va a hacer preguntas relacionadas con la ciencia. Así es, ¿ya? Mira, por ejemplo, acá, si estudia el conocimiento, se va a hacer preguntas relacionadas con el conocimiento, la nociología. Si estudia al ser, se va a hacer preguntas relacionadas con el ser, la ontología. Y si estudia a la ciencia, se va a hacer preguntas relacionadas con la ciencia, la epistemología. Por ejemplo, la epistemología se va a preguntar qué es la ciencia, cuáles son las características de la ciencia. La ciencia nunca se equivoca, la ciencia 100% es confiable. ¿Cuáles son los métodos que utiliza la ciencia? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza la ciencia? Todo lo relacionado a la ciencia, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista reflexivo, desde el punto de vista crítico, todo lo relacionado a la ciencia se encarga la epistemología. Siguiente disciplina. La axiología es aquella disciplina filosófica que estudia el valor de las cosas. La palabra axio significa valor. Y la palabra logía, ¿qué hemos dicho? ¿Qué significa logía? Logía viene de logos, ¿verdad? ¿Y qué significaba? Logos. Todos tienen logos. ¿Qué significaba logos? Estudio, claro, muy bien, estudio. Estudio, tratado también significa, ¿cierto? Muy bien, Zaira, Medina, muy bien. Entonces, estudio, tratado. Entonces, la axiología es la disciplina filosófica que estudia el valor de las cosas. Si la axiología estudia el valor, entonces, ¿qué preguntas se va a hacer? Las preguntas relacionadas al valor. Se va a preguntar qué es el valor, porque algo que para mí es valioso, para la otra persona no tiene valor. ¿Qué es el valor? ¿No? Es la pregunta que se va a hacer la axiología. Por ejemplo, tu lapicero es valioso. Por ejemplo, tus cuadernos son valiosos. Por ejemplo, tu celular es valioso. Profesora, mi celular ya está viejito, ya no vale, ya profesora, ya lo quiero botar, ya lo quiero quemar, profesora, mi celular. Pero otras personas de repente consideran que sí es valioso, profesora, sirve todavía, a pesar que está viejito, todavía me puedo comunicar. Ha tenido un montón de caídas, pero todavía la pantalla está bien, profesora. Así que mi celular sí es valioso. ¿Tu compañero es valioso o no es valioso?
Profesora, sus consejos del compañero sirven. Ah, ya, entonces es valiosa su amistad, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿qué es el valor? Todo lo relacionado al valor, las características del valor, los elementos que participan en el acto valorativo. Por ejemplo, una pintura abstracta. Es una pintura que parece que hubieran garabatos ahí, como garabatos hay, ¿no? Por ejemplo, esa pintura abstracta, algunas pinturas abstractas cuestan hasta en dólares. Profesora, yo pagaría un sol porque esos garabatos hasta mi hermanito lo haría mejor. Pero para una persona que conoce de arte, para una persona que conoce de pintura, sabe que esa pintura en dólares está muy bien, su valor. Entonces, el valor depende de nuestros conocimientos, el valor depende de la cultura, de qué cosa depende el valor. Hay personas que viajan y se ponen a pintar las zonas arqueológicas importantes para nuestro país. Y eso está prohibido. Entonces, probablemente esta persona no tiene conocimiento de qué cosa es valioso a nivel histórico, a nivel incaico. Entonces, todo lo relacionado al valor lo estudia la axiología. La ética, disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral, que estudia lo correcto y estudia lo incorrecto. Por lo tanto, la ética se va a preguntar qué es la moral, qué es lo inmoral, ¿verdad? ¿Qué pasaría, no? Si accidentalmente el compañero prende su cámara y resulta que está desnudo escuchando la clase. Todos nos vamos a escandalizar, ¿no? ¿Cómo es posible? Es un inmoral. Pero de repente el compañero dirá, profesora, pero está haciendo calor, ¿cómo voy a ser un inmoral? Entonces, ¿de qué depende la moral? Depende de nosotros, depende de la sociedad. ¿Quién determina qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Por qué en algunas playas nudistas estar desnudo es normal? ¿Y por qué cuando salimos a la calle no podemos salir desnudos? O sea, ¿qué es correcto, qué es incorrecto? Cuando sacas una buena calificación, cuando tú respondes bien a tu examen y sacas 20, qué bien decimos, ¿no? Si sacamos 0, qué mal decimos, ¿verdad? Profesora, pero mi examen yo lo he hecho muy bien, tan bien que yo no merezco un 20, yo merezco un 22. Entonces, ¿quién determina hasta cuánto se te debe calificar? Las normas. Muy bien, por acá me dice Jefferson, la sociedad, por supuesto. Lo correcto o lo incorrecto es determinado por la sociedad. La sociedad determina qué está bien o qué está mal. Y algunas veces la sociedad se equivoca y te censura, ¿no? O sea, depende del contexto, depende también del país. Hay países, por ejemplo, cuyas acciones son correctas en otros países, mientras que nuestro país de repente es incorrecto. Depende de la cultura, depende del contexto. Tenemos la estética. La estética es la disciplina filosófica que estudia la belleza. Por lo tanto, se va a preguntar qué es la belleza. ¿Qué es lo bello, no? ¿Por qué algo que para mí es bello, para la otra persona de repente es feo? Por ejemplo, para la señorita, su enamorado es el más bello, es el más hermoso, hermosísimo. Un día le viene a recoger al colegio o al trabajo y todas las amigas curiosas tratan de averiguar si en realidad el enamorado es bello y se dan cuenta que de bello no tiene nada. Entonces, la belleza, ¿por qué la señorita considera que su enamorado es bello y las otras jovencitas consideran que no lo es? ¿Acaso la belleza depende del estado subjetivo? ¿Acaso la belleza depende del enamoramiento? Hay culturas donde la mujer más bella no tiene cabello. Hay culturas donde la mujer más bella es aquella mujer que tiene el cuello más largo. Cuanto más largo es su cuello, más bella es considerada. Tanto es así de que a estas mujeres de pequeñitas les colocan objetos en el cuello para hacerlas deformar desde pequeñitas, porque las alargan el cuello, porque la belleza está en función al tamaño de su cuello. Entonces, cuanto más largo es su cuello, más hermosa. Cuanto menos tamaño tiene su cuello, no es bonita. Entonces, la belleza depende de la cultura, la belleza depende del enamoramiento, hay belleza exterior, hay belleza interior. A ver esa canción, levanta el volumen, qué bonita canción, ¿verdad? Mientras que el compañero dice, no, horrible, apágalo, no me gusta esa canción. Entonces, ¿de qué depende, no? De la edad, depende de los gustos, la belleza, entonces todo lo relacionado a lo bello o los criterios para determinar qué es bello y qué no lo es,
le corresponde a la estética. Antropología. La antropología filosófica es aquella disciplina que va a estudiar al hombre, al ser humano. Por lo tanto, se va a preguntar qué es el hombre, qué es el ser humano, cuál es la verdadera esencia del hombre, qué diferencia al ser humano de otros seres vivos, ¿verdad? ¿Qué nos hace tan especial al ser humano de las plantas? ¿Qué nos hace tan distinto el ser humano de los animales? La naturaleza del hombre, la esencia del hombre, el origen, ¿quién ha creado el hombre? El hombre ha sido creado por Dios o el hombre ha sido producto de la evolución? También es una pregunta que se va a hacer la antropología. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es la esencia del hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿El destino del hombre ya está hecho o nosotros hacemos nuestro propio destino? A ver, si no hubiera ido a esa fiesta, si no hubiera ido a esa reunión, no se hubiera contagiado del coronavirus. Si no le hubiera mandado a la tienda, el carro no le hubiese atropellado. Y nos lamentamos, ¿no? Sufrimos, lloramos, nos lamentamos. Mientras que otras personas dicen, no tienes por qué lamentarte. Ya estaba escrito en su destino que esa persona el día de hoy iba a dejar de existir. No tienes por qué lamentarte, nuestro destino ya está hecho. Entonces la pregunta es, ¿nuestro destino en realidad ya está hecho o nosotros hacemos nuestro destino? Entonces esa pregunta acerca del destino del hombre, esa pregunta acerca del origen del hombre, acerca de la naturaleza del hombre, todo ello le corresponde a la antropología. Y la lógica es la disciplina filosófica que estudia a los razonamientos. A un razonamiento también se le conoce como inferencia. ¿Has escuchado hablar de razonamiento inductivo o razonamiento deductivo? Todo lo relacionado a los razonamientos o inferencias lo estudia la lógica. Bien, todas ellas son las disciplinas de la filosofía. En base a ello, vamos a explicar también un poco acerca del origen de la filosofía. ¿Cómo surgió la filosofía? Bueno, hay diferentes respuestas, ¿ya? Algunos consideran que la filosofía existió de manera cronológica, quiere decir que tomando en cuenta el tiempo, más o menos en el siglo 6 o 7 antes de Cristo, la filosofía aparece, la filosofía se desarrolla, ¿verdad? Se desarrolla en Grecia, no te olvides, la filosofía se desarrolla en Grecia, sobre todo en Mileto, con uno de los primeros filósofos, Tales de Mileto. Tales de Mileto fue considerado como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. De Tales de Mileto vamos a hablar después. Tales de Mileto consideraba que el principio de todas las cosas era el agua. Estando en Egipto, Tales de Mileto midió la altura de varias pirámides con solo la proyección de la sombra. A Tales le gustaba la filosofía, le gustaba la matemática, es famoso el teorema de Tales, hasta incluso le gustaba la astronomía, contemplar las estrellas. Entonces, cronológicamente hablando, la filosofía surge en Grecia, ya en Grecia, ahí surge la filosofía en el siglo 6 o 7 antes de Cristo. Otro origen de la filosofía es el origen circunstancial, y eso lo explica algunos filósofos, como por ejemplo el filósofo Aristóteles. El filósofo Aristóteles, en su obra La Metafísica, Aristóteles tiene varias obras, pero en su obra La Metafísica, Aristóteles considera que uno de los motivos de las cuales se originó la filosofía es el asombro o admiración. O sea, la filosofía es el resultado del asombro o la admiración. Quiere decir que el ser humano en algún momento, al ver las estrellas, al ver la luna, al ver el sol, se asombró del universo. ¿Y cuántos de nosotros, cuando observamos el sol, observamos la luna, observamos el atardecer o cuando observamos las estrellas, nos asombramos, ¿verdad? Del universo. A ver, ¿la estrella es grande o es pequeñita? ¿La estrella es finita o es infinita? ¿Primero existió la estrella o primero existió la Tierra? ¿Primero existió la Tierra o primero existió el universo? Nos asombramos. Nos asombramos cómo el barco no se hunde en el mar. Nos asombramos del color, por ejemplo, del cielo. Nos asombramos de la tierra, nos asombramos de la naturaleza. Entonces, ese asombro, esa admiración, cuando miramos boquiabierto el universo,
Entonces, probablemente eso haya sido la causante de la filosofía, porque al asombrarnos sobre la naturaleza nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué es la luna? ¿Habrá vida en la luna? ¿Qué es el sol? ¿Verdad? ¿La Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? Entonces, hemos observado los elementos de la naturaleza y nos hemos hecho muchas preguntas. Hasta incluso cuando observamos la erupción de un volcán, nos preguntamos, ¿no? Tantas interrogantes nos hacemos maravillados de contemplando la naturaleza. Entonces, esta es otra causa de la filosofía, entonces probablemente fue producto del asombro, producto de la admiración de las cosas. Otra causa de la filosofía es la duda, la creencia o el paso del mito al logos, lo que mencionamos al principio. Al principio, antes de que exista la filosofía, existieron los mitos, ¿verdad? Por años y años existieron mitos. Tenemos el mito, por ejemplo, en los mitos existieron dioses como Hermafrodito, como Hermes, como Zeus, como Poseidón, varios mitos. En la literatura griega has escuchado hablar de varios mitos. Antiguamente el ser humano pensaba que esos dioses existían, hasta les hacían ofrenda. Si la tierra temblaba, seguramente los dioses están molestos. Si hay enfermedades, seguramente los dioses nos han castigado. ¿Quién se ha portado mal que los dioses nos han castigado? Y durante años y años se pasaron ofrendando a estos dioses. Pero en algún momento, cuando los filósofos criticaron a los dioses, dijeron que esos dioses que existen ahí no es verdad, que es invento del hombre, porque da la casualidad que los dioses que existían en la época de los griegos eran igualito al ser humano. ¿Cómo sabes entonces si es un dios o el ser humano lo ha inventado, lo ha creado? Cuando los filósofos criticaron a los mitos, sobre todo los dioses de estos mitos, empezaron a dudar de la existencia de los dioses, empezaron a dudar de la verdad de los mitos. Es por eso que se deja de lado los mitos y se empieza a usar la razón, logos o razón. Entonces, probablemente ese tránsito, ¿no? de la duda de esta creencia, dejar de lado esta creencia y hacer uso de la razón, fue lo que hizo que la filosofía existiese. Otra causa de la existencia de la filosofía probablemente sea otros factores, como por ejemplo el factor religioso. Antiguamente no existía un libro sagrado específico, porque recordemos que la Biblia surge a partir de la época medieval, pero en la época antigua no existía un libro sagrado. Entonces, quizás la ausencia de un libro sagrado, entonces generó la aparición de la filosofía, ¿verdad? Quizás la ausencia de alguna doctrina religiosa, quizás la ausencia de alguna casta sacerdotal hizo de que la filosofía, la razón predomine. En cambio, en la época medieval, la existencia de un libro sagrado, la existencia de una creencia religiosa, hizo que la filosofía esté en segundo lugar. En primer lugar estaba Dios en la época medieval. Antiguamente no existía pues un libro sagrado, entonces se concentraron más en filosofar, en reflexionar de forma racional. Otra causa de la filosofía probablemente haya sido el factor geográfico. El factor geográfico quiere decir que la Tierra, ¿no? En este caso no era tan productiva la Tierra, en la época de los griegos la Tierra no era tan productiva, entonces los griegos han tenido que buscar otras áreas, otras tierras, en otros lugares. Y al buscar otras tierras han tenido pues que ir a otros lugares, a otras colonias, han tenido que navegar hacia otros lugares y obviamente al navegar a otros lugares, al conocer otros lugares, no solamente vas a tener intercambio cultural, al conocer otros lugares también vas a tener intercambio de conocimientos, intercambio de ideas. Y ese intercambio de conocimientos, ese intercambio de ideas, al viajar a otros lugares, probablemente haya sido uno de los motivos de la cual surgió la filosofía. También hay factores políticos. Probablemente factores políticos también generó el surgimiento de la filosofía. Y había una inestabilidad política en la época de los griegos. Y eso quizás esa inestabilidad política hace de
de que podían los griegos expresarse con libertad y de esa manera poder filosofar. O tal vez el factor socioeconómico. A ver, ¿qué ocurría a nivel del factor socioeconómico? Bueno, en la época de los griegos, la clase alta era la aristocracia. Y esta clase alta, esta aristocracia, ¿verdad? Tenía esclavos. Y los esclavos se encargaban de hacer todas las cosas. Los esclavos se encargaban de trabajar, los esclavos se encargaban de limpiar. Como los esclavos lo hacían todo, los aristócratas tenían mucho tiempo libre, no hacían nada, ¿verdad? Entonces, en su tiempo libre se encargaban de reflexionar, se encargaban de discutir, o sea, me refiero a debatir con otros personajes acerca de la existencia de las cosas. Y probablemente por ese tiempo libre que tenían para pensar, para reflexionar, para analizar las cosas, probablemente ese tiempo libre, ese tiempo de ocio, hizo de que ellos puedan hacer filosofía. Muy bien, chicos. En base a la explicación, ahora vamos a desarrollar las preguntitas, ¿ya? Vamos a concentrarnos entonces en las preguntas. Pregunta número 1 me dice, la afirmación de Homero. ¿Qué dice Homero? Homero dice, el sol se desplaza en el firmamento porque Apolo lo transporta en su carroza dorada. Esta afirmación que está entre comillas es un ejemplo de ¿qué? Es un ejemplo de explicación filosófica, es un ejemplo de discurso científico, es un ejemplo de narración mitológica o es un ejemplo de explicación científica. A ver, analiza la pregunta número 1 y menciona cuál de las alternativas podría ser la respuesta. Zaira, por ejemplo, se anima por la C. Santos también se anima por la tercera alternativa, al igual que Yasmín, al igual que Yanira, se está animando por la tercera alternativa. Cindy también, Jefferson también, Christopher, Calderón y Alessandra. Muy bien, chicos. Aileen, muy bien tu respuesta, ¿ya? La respuesta es cierto, acá vamos a verificar, es la respuesta C, la narración mitológica. O sea, esto que acaba de decir Homero es una narración mitológica, es un mito, ¿no? Porque hemos dicho que los mitos tienen la presencia de dioses, de seres mágicos, con poderes sobrenaturales. Antiguamente los dioses tenían la capacidad de destruir, la capacidad de construir algo. Entonces, ¿de qué dioses me habla? Apolo, me habla de Apolo, ¿verdad? Me habla del sol y me habla del dios Apolo. Entonces, esta frase, si tiene la presencia de dioses, es que es una explicación mitológica. La mitología surgió antes de que exista la filosofía propiamente dicha. Está bien su respuesta, entonces en la 1 sería la alternativa C. En la 2, bueno, me pide marcar verdadero o falso, ¿verdad? Respecto al origen de la filosofía, o sea, respecto a cómo surgió la filosofía. Hace un ratito hemos mencionado qué situaciones probablemente generaron el surgimiento de la filosofía. Entonces, respecto al origen de la filosofía, tenemos que determinar cuál de las proposiciones o cuál de los enunciados son verdaderos y cuál de los enunciados son falsos. Empecemos. Número 1 dice, la ausencia de un libro sagrado fue un factor religioso que propició su surgimiento. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué opinas? No había libro sagrado y por eso probablemente la filosofía surgió. La ausencia del libro sagrado. A ver, ¿seguro que es falso? ¿Están seguros? A ver, vamos a retroceder. ¿Cómo vamos con esa memoria? Retrocedemos, ¿ya? Acá dice factor religioso y la ausencia del libro sagrado. Voy a retroceder. Profesor, a ver, para refrescar la memoria, retroceda. Ah, acá está, mira. ¿Qué dice acá? El factor religioso, ¿verdad? ¿Qué dice? Que probablemente la filosofía surgió porque no había libros sagrados. No era como, estamos hablando de la época antigua, ¿verdad? Recuerda que la Biblia surge recién en la época medieval, pero en la época antigua, porque la filosofía surgió en la época antigua no había libros.
no había libros sagrados. Entonces, ese enunciado es verdadero. Así es, Medina, verdadero. Cindy, verdadero. Aileen, verdadero. Nieves, por supuesto, ¿no? Entonces, si no había libro sagrado, porque lo que pasa es que un libro sagrado siempre te encasilla a creer en algo. En la época medieval, por ejemplo, sí había presencia del libro sagrado y tú tenías que creer en Dios sí o sí, porque de lo contrario eras quemado vivo. Si no creías en Dios, eras castigado por la iglesia, por la Santa Inquisición, golpeado, torturado, flagelado. Eso era en la época medieval, pero la filosofía surge antiguamente, en la época antigua. Y como no había libro sagrado, tú podías pensar, reflexionar, cuestionar, criticar. Entonces no había ni siquiera casta sacerdotal y no había libro sagrado. Entonces eso es verdadero, Jefferson. Muy bien. Entonces, profesores, que la memoria no me ayudó, había muchos factores y no me acordaba. Ahora sí, sería verdadero, ¿no? La 1 es verdadero. La 2, la filosofía surgió en la ciudad-estado de Atenas. La filosofía surgió en Atenas, ¿verdadero o falso? Ah, ahora sí es falso. Muy bien, Sareli. Ahora sí es falso, ¿verdad? Stephanie, por supuesto. La filosofía no surge en Atenas. Para nada, no surge en Atenas. Si la filosofía no surge en Atenas, entonces la pregunta es, ¿dónde sí surge? ¿Dónde sí surgió? ¿Te acuerdas? ¿Dónde sí llega a surgir la filosofía? En Mileto, en Mileto. Claro, en Grecia, ¿no? En Grecia. En Mileto, en Grecia. Muy bien, Kevin Gómez. En Mileto, en Grecia. Claro, Grecia estaba conformada por varias ciudades y una de las ciudades era Mileto. Es como si habláramos de Lima, ¿no? Lima está conformada por varias ciudades. Lima está conformada pues por Santa Anita, por el Agustino, varias ciudades. Igual Grecia, en esa época estaba conformada por varias ciudades y una de las tantas ciudades, Mileto. Entonces, esto de acá es falso, recontra falso, profesora, la 2, por supuesto, ¿no? Si la 2 es falso, la 3, ¿qué será? A ver, me dice, el esclavismo fue una condición socioeconómica que permitió su origen, ¿verdadero o falso? El esclavismo. Willy, verdadero. Muy bien. Está bien tu respuesta, ¿ya? Entonces la 3 sería verdadero. Así es, Aileen. La 3 es verdadero porque el esclavo, recordemos que en la época antigua predominaba la aristocracia. Los aristócratas estaban sin hacer nada, ¿verdad? No hacían nada, estaban pues con mucho tiempo libre, ¿no? Es como cuando tú antes estabas en el colegio y en las vacaciones tenías tiempo libre. Antes, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, no tienes tiempo libre, te estás preparando. Antes, profesora, tenía tiempo libre, así que en mi tiempo libre yo escuchaba música, bailaba, conversaba con mis amigos. Pero en esta época, los filósofos, como tenían tiempo libre, ya que todo lo hacían los esclavos, los filósofos en su tiempo de ocio, en su tiempo libre, se encargaban de reflexionar, de criticar, de cuestionar, de argumentar o debatir con otros filósofos. Entonces, es cierto, verdadero sale. El esclavismo es un factor socioeconómico que permitió que la filosofía exista. Listo, ¿cuál es la secuencia? Ah, hay uno más. La 4 me dice, según Wittgenstein, lo que motivó a los hombres a filosofar fue la admiración. Según este personaje, nosotros filosofamos producto de la admiración. ¿Eso dijo este personaje? No. Muy bien, Jefferson. Falso, ¿no? Es falso. Navarro, Carlos, falso, profesora. Christopher también me dice falso. Por supuesto, porque en, en ningún momento durante la clase hemos mencionado a este personaje, a Wittgenstein, no. Hemos mencionado a Aristóteles. Sí, Aristóteles dice que la filosofía fue producto del asombro, producto de la admiración. O sea, a Aristóteles hemos mencionado, pero en ningún momento que yo recuerde hemos mencionado a este filósofo, a este personaje Wittgenstein, no lo hemos mencionado para nada. A Aristóteles sí. Entonces, para Aristóteles la filosofía fue producto de la admiración.
nos asombramos, boquiabierto, miramos la naturaleza. Hasta ahora hay muchas cosas de la naturaleza que nos asombra, ¿verdad? Hay un eclipse, nos asombramos. Hay un arco iris, nos asombramos, ¿verdad? Entonces, producto de la admiración. Ahora sí, buscamos la alternativa correcta. La primera era verdadera, ¿sí? La primera era verdadera. La segunda era falsa. La tercera era verdadera. Y la cuarta era falsa. Entonces sería verdadero, falso. Así sería, ¿verdad? La respuesta sería la C. Por supuesto, la respuesta es la alternativa C. Stephanie, está bien, la alternativa C. Yanira, al igual que Zaira, está bien lo que ustedes me manifiestan, chicas. Cierto, sería la alternativa C. Ya vamos a pasar a la preguntita 3. A ver, acá hay un texto, tenemos que analizarlo. Ya hemos dicho, ¿no? No hay que asustarnos del texto porque si nos concentramos bien, probablemente encontremos la respuesta al toque. Puede ser, ¿no? A ver, dice, dice, en efecto, los hombres comenzaron a filosofar al quedarse maravillados, ¿verdad? Al quedarse maravillados, al quedarse asombrados, al quedarse perplejos, ¿sí? Claro, en efecto, los hombres comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo. Maravillándose, por ejemplo, en un primer momento, maravillándose ante lo que comúnmente causa extrañeza y después, al progresar poco a poco, sintiéndose perplejos, perplejo también es, ¿no? Algo que te asombra, que te maravillas, te quedas boquiabierto, paralizado, contemplando, ¿no? Algo, sintiéndose perplejos, también ante una cosa de mayor importancia, por ejemplo, ante las peculiaridades de la luna. Al ver la luna en sus diferentes fases, ¿cómo nos quedamos? Perplejos, asombrados, boquiabiertos, ¿no? Claro, nos quedamos maravillados ante esa situación. También al observar el sol, al observar las estrellas. ¿Cuántos no nos hemos asombrado al observar una estrella fugaz? Y el origen de todo. Bueno, esto que está entre comillas, ¿quién lo dice? Si está entre comillas, esto lo dice el filósofo Aristóteles en su obra La Metafísica, año 2014, que debe ser la última edición porque Aristóteles pertenece a la época antigua. En su obra La Metafísica, Aristóteles, en la página 80-81, vamos a encontrar esta frase que está entre comillas. O sea, si algún día tú te compras la obra de Aristóteles, si te compras la obra La Metafísica, vas a encontrar en la página 80-81 esto de acá, este extracto. Los alumnos que van a postular a la carrera de Derecho, por ejemplo, o a la carrera de Filosofía, o a la carrera de Educación, les van a pedir libros de Aristóteles, obras de Aristóteles. Y probablemente una de las obras que tengas que comprarte va a ser la Metafísica. De la lectura anterior, ¿a qué se puede llegar? ¿A qué conclusión podríamos llegar? De que uno de los orígenes de la filosofía es, por acá ya me han dado la respuesta, la cuarta alternativa me dicen, en la 3, el asombro, ¿verdad? Por supuesto, claro, si dice de que nos maravillamos ante las fases de la luna, nos quedamos perplejos ante el sol, nos quedamos maravillados ante la presencia de los astros, las estrellas, ¿verdad? A Tales de Mileto, por ejemplo, le encantaba contemplar las estrellas. ¿A cuántas personas, no, les gustaría contemplar las estrellas, verdad? Contemplar los astros, profesora, me encantaría poder contemplar un eclipse o ver de repente un planeta. Hay temporadas donde podemos observar a ciertos planetas muy cerca del planeta Tierra, ¿verdad? Como a Venus, por ejemplo, a Júpiter también. Y nos quedamos asombrados, maravillados. ¿Cómo es posible, no? Qué tan bonito es el universo, qué tan hermoso es la naturaleza, cómo todo tiene una secuencia, un orden, ¿verdad? Y probablemente ese asombro, esa admiración ante las cosas que nos rodean, probablemente haya sido la causante de la filosofía.
Porque a partir de ahí, de repente nos hemos preguntado, ¿qué es la luna? ¿Qué es el sol? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más cerca? ¿Es finito? ¿Es infinito? ¿Qué habrá existido primero? ¿Verdad? Muy bien, Alessandra. La respuesta es la cuarta alternativa. De dado, marcamos en la pregunta 3, tomamos nota como respuesta a la cuarta alternativa. 4. Mientras las ciencias estudian una parte de la realidad, mientras que la ciencia solamente estudia una partecita de la realidad, por ello se dice que son las ciencias como son. En cambio, la filosofía estudia todo estudia la filosofía, toda la realidad. Por eso se dice que la filosofía es para completar, ¿no? A ver, vamos a completar. Tenemos que elegir cuál de las alternativas encajaría mejor, ¿verdad? La C, me dice Medina. Zaira, ¿también te animas por la C? Sareli, la C, profesora. Casita, ¿no? La alternativa C. Casita. Christopher. Saori también. A ver, vamos a verificar. Cierto, sí, sí sale la C. La C es la respuesta, ¿ya? A ver, la ciencia estudia solamente una parte de la realidad, ¿no? Como la ciencia estudia solamente una parte de la realidad, entonces la ciencia es particular. La ciencia es particular y la filosofía, como lo estudia todo, la filosofía es universal. Entonces la respuesta sería particular-universal. Pero si yo busco particular-universal, no hay, ¿no? Particular-universal, no hay. Particular-universal tampoco existe. Particular-universal, no hay particular. Me doy cuenta que en todas las claves no hay esos términos que yo quiero. Particular con universal, no hay. Eso significa que la respuesta está de otra manera, ¿verdad? De otra manera. No está así al pie de la letra, está de otra manera. Particular y universal es lo mismo que decir regional y totalizadora, porque la palabra regional hace referencia a unos cuantos, ¿verdad? Todo el país, todo el Perú, el todo, ¿no? Y las regiones sería cada partecita de todo el país, ¿cierto? Entonces la palabra regional me hace referencia a unos cuantos. Así es, Cindy, Yanira. Alessandra está bien, la respuesta es la C. Entonces, regiones me hace referencia a unos cuantos. Totalizadora, ahí sí, ¿no? La filosofía es totalizadora. La filosofía es universal. Universal o totalizadora es lo mismo, ¿verdad? Universal o totalizadora. Vamos a verificar. Evidentemente, en la pregunta 4, la respuesta es la alternativa C. Sí, la C sería la respuesta en la 4. En la 5, a ver, cuando Aristóteles dice, cuando Aristóteles sentencia, soy amigo de Platón, pero más amigo, pero soy más amigo de la verdad. Cuando Aristóteles sentencia, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, lo que quiere decir es que a pesar de que Platón le enseñó todo lo relativo a la filosofía, esto no significa que sus reflexiones simplemente se repetirán. No significa que sus reflexiones simplemente repetirán los pensamientos de su maestro, sino que discutirá, polemizará, ¿verdad? Lo que aprendió en la academia con él. Entonces, ¿qué característica de la actitud filosófica encontramos en Aristóteles? A ver, ahí están las características de la filosofía, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas las características encontramos con Aristóteles? Aristóteles, bueno, es un filósofo de la época antigua, chicos. El maestro de Aristóteles fue el filósofo Platón. Platón fue su maestro. Muy bien, ya me están dando la respuesta correcta. ¿Verdad? Sí, está bien tu respuesta, Medina. Está bien tu respuesta, Jefferson. Ambos es correcta la respuesta que me están indicando en el privado. Sí, está bien. Entonces, mientras que el resto también se anima por las respuestas, vamos a explicar, ¿ya? Decía que Aristóteles, tanto como Platón y Aristóteles, pertenecen a la época antigua, ¿sí? Aristóteles fue el alumno, el discípulo, así como ustedes son mis alumnos, o sea, ustedes son mis discípulos, ¿cierto? Antiguamente era así, ¿no?
Los alumnos eran los discípulos y el profesor era el maestro. Entonces, ustedes son mis discípulos y yo la maestra, ¿verdad? Si queremos comparar, por supuesto. Pero mira, cuando uno tiene alumnos, la idea es que los alumnos aprendan, pero, pero no solamente el alumno debe aprender lo que le enseña su profesor o su maestro. El alumno también, si nota que el profesor o el maestro se ha equivocado, también tiene que cuestionar, también tiene que criticar. No por el hecho de que sea su maestro, va a hacer las cosas al pie de la letra como indica el maestro. Y eso es lo que hace Aristóteles, ¿no? Aristóteles, su maestro fue Platón, pero por más que haya sido su maestro, por más que haya sido su amigo, ¿verdad? Eso no significa que va a repetir exactamente, le va a creer todo lo que diga, porque puede ser que haya muchas cosas de verdad que haya dicho, pero también cuando dice, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad, quiere decir que si se equivoca yo le voy a criticar, yo le voy a cuestionar, yo le voy a argumentar, yo le voy a debatir, yo voy a polemizar. ¿Por qué no puede ser la B? ¿Por qué no puede ser la tercera alternativa? ¿Por qué no puede ser aquello? ¿Por qué no puede ser lo otro? Deme otro ejemplo. Entonces, esa característica, ¿cómo se llama, chicos? Crítica, por supuesto. Muy bien. La respuesta que me han dado es crítica, ¿verdad, Zaira? Entonces, ¿en qué consiste en criticar? En que por más que sea una persona a quien tú quieres mucho, respetas mucho, si hay algo que tenemos que debatir, si hay algo que tenemos que discutir, obviamente con el respeto adecuado, ¿verdad? Se tiene que hacer. Y la filosofía, sí, la filosofía es tan crítica que no acepta las cosas por sí solo, ¿no? La filosofía todo lo cuestiona, todo lo critica, ¿verdad? Con argumentos adecuados, por si acaso, todo lo cuestiona, todo lo critica el filósofo, la filosofía todo lo cuestiona. Y eso fue lo que aprendió Platón, lo que aprendió Aristóteles, perdón, en la academia. La academia fue un centro de preparación filosófica fundada por Platón. Platón funda la academia, que es un centro de preparación filosófica, y Aristóteles recibe clase en la academia. Bueno, ustedes también están en una academia, ¿no? Pero una academia preuniversitaria. Antiguamente las academias eran centros de preparación filosóficas. Quiere decir que eran lugares donde aprendíamos a debatir, a cuestionar, ¿ya? En la universidad también van a aprender eso, chicos. Los primeros años en la universidad, los alumnos lo que tienen que hacer es debatir. El profesor coloca un título en la pizarra y ustedes tienen que debatir ese tema. Así que un compañero tiene una postura, el otro compañero tiene otra postura, el tercer compañero tiene otra postura, y así todos se ponen a debatir, a argumentar si están de acuerdo o no están de acuerdo, por qué, ¿sí? En la universidad se hace un debate bonito, extraordinario. No es como el colegio o en la academia donde te llenan de conocimientos, obviamente porque tienes que dar tu examen de admisión. En la universidad, más que llenarte de conocimientos, tú tienes que aprender a debatir, a argumentar por qué esto o por qué lo aquello. Entonces los filósofos hacen eso, ¿no? Cuestionan, critican, hasta incluso cuestionan sus propios argumentos. Luego de plantear algo, también se critican a sí mismos. Entonces, por eso que la respuesta es la primera, la A. En la 6, para el filósofo Descartes, acá estamos mencionando un nuevo personaje, al filósofo Descartes. Descartes, chicos, ya no pertenece a la época antigua, Descartes pertenece a la época moderna de la filosofía. Descartes es considerado incluso el padre de la filosofía moderna, ¿cierto? Él pertenece a la etapa moderna. Entonces me dice, para Descartes, la filosofía es una ciencia que estudia los primeros principios del conocimiento humano. Bueno, cierto, en la época moderna, ya no en la época antigua, sino en la época moderna, aparece Descartes, y Descartes aparece estudiando el conocimiento. ¿Te acuerdas que la disciplina filosófica que estudia el conocimiento es la gnoseología? Es la primera disciplina que hemos visto. Entonces, Descartes en la época moderna habla acerca de la gnoseología, habla acerca del conocimiento y trata de averiguar los primeros principios del conocimiento, o sea, el origen del conocimiento. Descartes se pregunta, ¿cuál es el origen del conocimiento? Si el origen de todo lo que conocemos
es la experiencia, o el origen de todo lo que conocemos es la razón. ¿Cuál será el origen de todo nuestro conocimiento? Para Descartes, el origen del conocimiento es la razón. Todo parte de la razón, todo parte del intelecto, según Descartes. Entonces, Descartes es un filósofo racionalista, porque pone en primer lugar la razón. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué característica de la actitud filosófica resalta en Descartes? ¿Qué característica será? Ahí tenemos las alternativas. Entonces, si Descartes es un filósofo que pone en primer lugar a la razón, la respuesta sería la alternativa A. Cierto, Saori, la alternativa A. Zaira, Jefferson, no duden, por supuesto, la respuesta es la alternativa A. Yasmín está bien, racional. Aristóteles es un filósofo racional, considera que el principio o el origen del conocimiento es la razón, que todo parte de la razón. Así es el filósofo Descartes, padre de la filosofía moderna. La 7, a ver, ¿qué me dicen las 7? La 7 es para relacionar. A ver, tenemos que relacionar las disciplinas filosóficas con su respectivo objeto de estudio. A ver, ¿qué disciplinas filosóficas tenemos? La nociología. Otra disciplina filosófica, la ética. Siguiente disciplina filosófica, axiología y epistemología. Bueno, esas son las 4 disciplinas. Hay más, ¿no? Pero solamente nos están mencionando a las 4 principales disciplinas filosóficas. Y acá tenemos el que estudia, ¿verdad? A ver, empecemos con el primero, la nociología. ¿Cuál de todas estas alternativas estudia la nociología? La nociología estudia el valor, la nociología estudia el conocimiento, la nociología estudia la moral o la nociología estudia el conocimiento científico. Uno, ¿con cuál lo relacionamos? ¿Con A, B, C o D? Uno. Estamos con la 1 recién. ¿Con cuál lo relacionamos? Con la B. Muy bien, Medina, con la B. Claro, la nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento. ¿Está bien, Saori? La B. Uno con la B, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Y la 2 con qué lo relacionamos? A ver, la ética. Medina me dice la ética con la moral. Claro, con la C, muy bien. Christopher, Cindy, muy bien, con la C, ¿no? La ética sería con la C. ¿Y la axiología con cuál lo relacionamos? A ver, con valor. Está bien, Yasmín, con valor. La axiología sería con valor, ¿verdad? Y ahora la epistemología, con lo que queda, pues, profesora. ¿Y qué queda? Conocimiento científico, por supuesto, todo lo relacionado a la ciencia. Con la D, sí, con la cuarta alternativa. Entonces, bien, chicos, han relacionado muy bien cada uno, ¿no? Entonces, la nociología estudia el conocimiento, se pregunta qué es el conocimiento, características del conocimiento. La ética estudia la moral, lo correcto, lo incorrecto. La axiología estudia el valor de las cosas, por qué valen las cosas, por qué vale para mí, por qué vale para ti. Y la epistemología, todo lo relacionado al conocimiento científico. Si relacionamos todo eso y buscamos claves, ahí están las alternativas A, B, C y D en claves. Pero ¿cuál será? La segunda, me dice su compañero. Jefferson está bien, la segunda, ¿verdad? Saori, Stephanie. Sí, la respuesta es la segunda alternativa en la pregunta 7. A ver, la 8. Uy, en la 8 hay un texto, ¿no? A ver, un texto para analizar. ¿Qué me dice la pregunta 8? Danilo. Danilo, después de escuchar la clase de filosofía, le dice a David, su compañero de aula, le dice, la filosofía es un saber sumamente valioso, pues responde a las grandes interrogantes que se formulan los seres humanos. Por ello, dice Danilo, por ello he decidido estudiar la carrera de filosofía. En cambio, David, luego de escucharlo, le dice lo siguiente. David le dice, lo valioso es lo útil. Por eso creo que debes estudiar una carrera que sea mejor remunerada. Este debate generado en torno a lo valioso
¿A qué disciplina de la filosofía le corresponde? A ver, si ambos compañeros están hablando, están debatiendo el tema de lo valioso, para Danilo, por ejemplo, la filosofía es valioso. Tanto es así que quiere elegir como carrera profesional ser filósofo. Hay en San Marcos la carrera profesional de ser filósofo, sí hay, existe, ¿verdad? Pero su compañero David dice, no, 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 hay que estudiar algo que se pague mejor. Entonces, ser filósofo puede ser bonito y todo, reflexionar, pero no está bien remunerado. Mejor hay que estudiar una carrera mejor pagada, mejor remunerada. Entonces, para David hay que estudiar algo, o sea, el valor depende del dinero, ¿verdad? O sea, según ese texto, el valor depende del dinero para David, ¿no? Para David cuenta más los dólares, las monedas, los euros, el billete, a la hora de elegir una profesión, ¿cierto? Y quizás muchos de ustedes a la hora de elegir una profesión, algunos han elegido una profesión porque les gusta, les fascina, les apasiona, y no importa que se pague poco, profesora. A mí me encanta esa carrera profesional. Siento que he nacido para esa profesión. Otros dirán, pero del gusto, del amor a mi carrera no voy a vivir, también tengo que pensar en una familia, cómo voy a sustentar una familia, qué voy a comer. Así que yo voy a elegir la carrera mejor pagada, mejor remunerada, ¿verdad? Y así, para algunos es valioso por sí solo una profesión y para otros es valioso en función a lo económico. Listo. Jefferson, tu respuesta está bien. ¿Cuál elegimos entonces? Acá están las alternativas. Todos estos dos personajes se pusieron a discutir en torno al valor de las cosas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces elegimos, ¿cómo se llama la disciplina filosófica que estudia el valor de las cosas? Axiología. Danilo y David se pusieron a discutir en torno a la axiología. La respuesta es la C. Entonces se pusieron a discutir en torno a lo valioso de las cosas. Para algunos es valioso porque te da más plata. Para otros una carrera es valioso porque te permite viajar, conocer nuevos lugares. Para otros es valioso una carrera porque te permite reflexionar, debatir, argumentar y así, ¿no? Niveles, según cada sujeto, su apreciación acerca de lo valioso de las cosas. Pasamos a la preguntita 9. El 9 me dice, si la actitud filosófica se relaciona con la admiración del hombre frente a lo que le rodea, planteándose interrogantes o cuestiones generales, como los más grandes fenómenos, por ejemplo, las fases de la luna, por ejemplo, el curso del sol, el curso de los astros y por último, la constitución del universo. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Ahí están las alternativas. ¿Qué cosa podemos afirmar? A ver, tenemos que entender la pregunta 9, ¿no? A ver, ¿qué dice la pregunta 9? Dice, si la actitud filosófica está relacionada con la admiración de todo lo que nos rodea, planteándonos preguntas acerca de la luna, acerca del sol, acerca de las estrellas, acerca del universo. Entonces, ¿qué podríamos afirmar? Alternativa A. ¿Solo algunos pueden ser filósofos? ¿Solamente algunos pueden ser filósofos? No, ¿no? Todos los que desean esa carrera profesional pueden ser filósofos, ¿verdad? No solamente algunos, y no solamente el que estudia la profesión en San Marcos o en otra universidad, no solamente el que estudia la profesión de filósofo puede ser filósofo. ¿Cuántas veces sin ser filósofo ahorita mismo, ¿verdad? O en la semana pasada, o el mes pasado cuando ha estado lloviendo de manera frecuente, ¿cuántas veces sin ser filósofo tú te has preguntado, te has admirado de las cosas? Sin ser filósofo nos hemos preguntado acerca del sol, acerca de la luna, acerca de los astros. Sin ser filósofo nos hemos asombrado de la naturaleza. Entonces, todos podemos ser filósofos. Sin la necesidad de ingresar a la universidad, todos podemos ser filósofos. Recuerda que en la adolescencia
tú eres filósofo, ¿no? Te preguntas quién soy, por qué nací, para qué nací, qué me espera, ¿no? ¿Qué será de mí? ¿Cuál es mi destino? ¿Verdad? Muchos han sido filósofos en la adolescencia y hasta ahorita están siendo filósofos. Profesora, yo estoy pensando o reflexionando sobre la A o la B o la C. Así que a los filósofos estamos reflexionando, ¿cierto? Entonces, no solamente es filósofo el que ingresa a la Universidad San Marcos a estudiar la carrera profesional. Ese sería el filósofo académico, ¿no? Pero también es filósofo toda aquella persona que quiera averiguar acerca del universo. Toda aquella persona que se admira ante los elementos de la naturaleza. A ver, Cindy, te estás animando por la cuarta alternativa. A ver, vamos a verificar. La segunda dice, el filósofo se confunde con el científico. Según este texto, el filósofo se confunde con el científico. No, el científico tiene su propia forma de investigar las cosas. O sea, el científico no necesariamente se admira de las cosas. El científico busca contrastarlo, busca verificarlo, busca fundamentarlo. El científico no necesariamente se queda asombrado o boquiabierto, sino que plantea argumentos, demostración empírica de por qué ocurre tal o cual fase o tal o cual suceso. En cambio, el filósofo no. Así que el filósofo se confunde con el científico, no. Ser filósofo y ser científico son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? El científico no reflexiona, el filósofo sí. La C me dice, la filosofía es solo para especialistas. No, todos podemos hacer uso de la filosofía. No solamente especialistas, todos alguna vez hemos filosofado hasta cuando hemos perdido a un ser querido. ¿Todo ser humano puede ser filósofo? Por supuesto, todos podemos ser filósofos porque todos nos admiramos. ¿Quién no se ha admirado, por ejemplo, acerca de la naturaleza? Cuando hay un terremoto, aunque sea en película, ¿verdad? Cuando hay un terremoto, un tsunami, un megaterremoto, cuando hay lluvia, cuando hay huaico, nos asombramos, ¿no? De todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. O sea, todos podemos ser filósofos. Saori, ¿está bien tu respuesta? Todo ser humano puede ser filósofo. Entonces la respuesta sería la cuarta alternativa en la pregunta 9. 10. Llegamos a la preguntita 10. ¿Está bien, Aileen? ¿Tu respuesta está bien? Tras el fallecimiento de su madre, Alejandro se pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual existimos? Si la muerte nos acecha sin que podamos hacer algo para evitarlo. La pregunta formulada anteriormente corresponde a qué disciplina filosófica. A ver, murió la mamá de Alejandro y se empezó a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual existimos? Si la muerte nos acecha sin que podemos hacer algo, ¿cuál es el motivo de nuestra existencia? Esa pregunta, ¿a quién le corresponde? Muy bien, Vargas. A la antropología, cierto, Saori, a la antropología. La antropología se pregunta acerca del ser humano. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es el destino? ¿Verdad? Nuestro destino es vivir, nuestro destino es morir, nuestro destino ya está hecho, hacemos nuestro destino. Es una pregunta antropológica. Cierto, antropológica. ¿Sí? La D sería entonces. 11. Eduardo, recomendando a su joven hija, le dice, a su joven hija Alicia le dice, tú, tú tienes que actuar haciendo siempre el bien. O sea, el papá le aconseja, ¿no? El papá Eduardo le aconseja a su hija Alicia que tiene que actuar siempre haciendo el bien. Ella le cuestiona arguyendo, pero padre, ¿qué es el bien? Le dice. Pero padre, ¿qué es el bien? En este ejemplo, ¿quién de los dos asume una actitud filosófica? ¿Y de qué tema en cuestión? ¿De qué tema en cuestión? ¿A qué disciplina filosófica están hablando tanto Eduardo como la hija? A ver, si hablan de que hay que hacer el bien, hay que comportarnos haciendo el bien, y la hija dice, pero ¿qué cosa es el bien? A ver, están entre la segunda y la cuarta alternativa, me parece.
Algunos están entre la segunda y otras entre la cuarta alternativa. Cuando el padre le dice tienes que actuar haciendo el bien, ¿a qué se refiere? Pórtate bien, ¿cierto? Haz lo correcto. Entonces, ¿cómo se llama la disciplina filosófica que estudia lo correcto, lo incorrecto? Pórtate bien. ¿Cómo es eso que te has vacunado antes que los médicos? Tienes que portarte bien. ¿Cómo es eso que has recibido coima en el caso de un policía, no? Tienes que hacer lo correcto, ¿no? Lo correcto es, no puedes estar recibiendo coima. Ah, es que necesito. No, no es que todos necesitamos. No podemos estar recibiendo coima. Entonces, lo correcto, lo incorrecto, ¿qué lo estudia? La ética. La ética es la disciplina filosófica que estudia lo correcto, lo incorrecto, ¿verdad? Claro, quien define qué está bien, qué está mal. Y Alicia pregunta, ¿pero qué es el bien? ¿Qué cosa es hacer el bien? ¿Y qué cosa es hacer el mal? Bueno, según Alicia, pero padre, ¿qué es el bien? Le dice, ¿no? Si pórtate bien, hace referencia a un buen comportamiento. Y nosotros, futuros profesionales, ustedes futuros profesionales, ahora alumnos, siempre tenemos que portarnos bien, ¿verdad? Si el cobrador no te ha pedido el pasaje, no te hagas el dormido, pues tienes que pagarle. Si en la tienda te han dado vuelto de más, devuelve ese vuelto de más, ¿verdad? No tienes por qué quedártelo. Si a un señor se le cayó un billete, y por más que ahorita todos necesitamos billete, señor, ¿sabe qué? Su plata se le acaba de caer, recógelo. O sea, nosotros tenemos que comportarnos tratando de hacer el bien. Ese comportamiento correcto tiene que ver con la ética. Y la ética parte desde la casa, ¿no? Nuestros padres nos enseñan la ética. En el colegio también nos enseñan ética. Listo. Entonces la respuesta sería la cuarta alternativa. Por supuesto, Stephanie. Saori. ¿Está bien tu respuesta? Cindy, ¿es correcto? Medina, Yasmín, ¿verdad? Es correcta tu respuesta en este caso. Sí, está bien. La cuarta, ¿no? Entonces, ética. ¿Y quién tiene que ver con la ética? Alicia, porque Alicia se pone a reflexionar acerca de la ética. ¿Y qué es el bien? Yanira, muy bien tu respuesta. Entonces, la cuarta alternativa. Pasamos a la 12. Señale las afirmaciones correctas con respecto a las características de la filosofía. Recuerda que la filosofía tiene muchas características. Hay que señalar solamente las correctas. 1. La filosofía es totalizadora porque explica una parcela de la realidad. Chicos, sabemos que la filosofía sí es totalizadora, pero es totalizadora no porque explica una parte de la realidad, lo explica todo, todo, no todo. O sea, si es totalizadora o universal todo. Sería falso, entonces la 1. La 1 es falso. La 2. Es racional porque emplea la razón para elaborar argumentos. Por supuesto, la filosofía es racional. Siempre pide hacer uso de la razón, hacer uso del intelecto. Es racional. Hasta el momento la 2 es verdadero. Muy bien, Jefferson. La 3 es crítica porque sus explicaciones deben ser justificadas. Es crítica porque cuestiona, porque critica, porque debate, porque argumenta. Por eso es crítica, ¿verdad? Entonces la 3 sería falso, ¿no? La 3 sería falso, ¿sí? Dice, es crítica porque sus explicaciones deben ser justificadas. No, es crítica porque cuestiona. Acá en la 12 no hay respuesta ya, chicos. Recuerda que crítica es cuestionar, critica, ¿no? Hasta sus propios argumentos. Acuérdate, Platón, por más que Aristóteles, por más que Platón era su maestro, si hay algo que se equivocó, lo critica, ¿verdad? Critica significa de que siempre lo cuestiona. En cambio acá dice critica porque sus explicaciones deben ser justificadas. No, no tiene nada que ver. Acá no hay respuesta. Lo único correcto sería la 2. La 2 sería lo único correcto. Recuerda que en la filosofía no se puede demostrar, no se puede comprobar. Es especulativa. ¿Ya? A ver, por acá me están consultando, profesora, pero en la filosofía sus argumentos, sus explicaciones no son justificadas. Son racionales, sí.
Tienen que ser argumentadas también. Entonces puede ser sistemática, pero la palabra crítica tiene que ver más con la parte cuestionar, ¿no? Buscamos, por ejemplo, si retrocedemos la diapositiva y buscamos esto de acá, ¿por qué la filosofía es crítica? Porque todo lo cuestiona, todo lo somete a un riguroso examen, un riguroso detalle, no acepta las cosas así nada más. Por eso que en la 12 no le he puesto interrogante porque no hay respuesta. En la 12 sería, como solamente es correcto la 2, eso sería, ¿no? Solo la 2, solo 2. Por eso le estoy resaltando acá de color celestito. Solamente la 2 es correcto. El resto es falso. Estamos demostrando por qué el resto es falso. Muy bien, chicos. La 13. María Julia. María Julia estuvo con sus amigos en el 18 Festival de Cine Latinoamericano de Lima y observó que algunos de sus amigos habían disfrutado más que otros de dicho festival. Notó que a algunos les había parecido entretenida la película Fuera de mi vida, mientras que a otros les pareció aburrida esa película. Esto le dejó una interrogante a María Julia. A ver, ¿qué interrogante le dejó a María Julia? María Julia se preguntó lo entretenido o aburrido que puede ser una película, ¿está en ella misma o nosotros adjudicamos tal cosa? ¿A qué disciplina de la filosofía hace referencia tal observación? A ver, ¿qué pasó con María Julia? Se fue al Festival del Cine, ¿no? Todos se pusieron, bueno, casi todos se pusieron a ver la película Fuera de mi vida. Y para algunos la película estuvo muy buena, muy entretenida. Es más, te la recomiendo. Pero para otros la película estaba aburrida. Y ahí se pregunta, ¿no? María Julia se pregunta, entonces, lo entretenido, lo aburrido, ¿de qué depende? ¿De nosotros mismos? ¿De qué depende lo entretenido, lo aburrido? Empieza a preguntarse, empieza a reflexionar. Pero esa reflexión, ¿con cuál de las disciplinas corresponde? ¿Con la primera? ¿Con la segunda? ¿Con la tercera o la cuarta alternativa? Muy bien, Medina. Está bien tu respuesta. Con la segunda, axiología. Claro, si para mí es valiosa esa película, estoy entretenida desde el principio. Pero si para mí no es valiosa esa película, aburrida, ¿no? Hasta me quedo dormida de repente al ver la película. Claro, sería axiología. Acuérdate de la película que has visto, la película entretenida, la última película que has visto en el cine, ¿verdad? Has hecho hasta tu cola de repente, has comprado hasta un día de anticipado, de repente hasta las entradas. Es que, profesora, no vaya a ser que se acabe las entradas. Avengers, me dicen por acá. Han acampado, la reventa. Ya. Profesora, pero yo vi esa película y aburrido, profesora. No, no me ha gustado. Entonces, tiene que ver con lo valioso, ¿no? Si a ti te parece valioso la película, ¿sabes qué? Te la recomiendo. Hasta la voy a ver al cine 2 veces, 3 veces. Hasta me compro el CD. Pero si me pareció aburrido, ni más, ¿no? Me salgo a la mitad de la película, me quedo dormida. No lo recomiendo, si quieres míralo, pero no te lo recomiendo. Así, ¿no? Muy bien. Christopher, Saori. Axiología, sería axiología. Axiología entonces sería la respuesta en la 13. 14. Señale la afirmación incorrecta, a ver, la que no corresponde al origen de la filosofía, la falsa. La que no corresponde al origen de la filosofía. A ver, la situación geográfica de las colonias griegas favoreció el intercambio comercial, sí, porque empezaron a navegar a otras rutas y hubo un intercambio cultural y así existió la filosofía. La primera es correcta. 2. La astronomía babilónica favoreció el surgimiento de la filosofía, sí, porque a los filósofos les gustaban contemplar los astros. 3. La navegación facilitó la apertura o costumbres. Claro, cuando se descubrieron nuevas rutas, hay intercambio cultural, intercambio de mitos y otros hábitos con otros pueblos. 4. La geografía favoreció la fundación de ciudades con vida económica independiente. No había vida económica independiente, habían esclavos. Así que la cuarta alternativa es lo incorrecto en la 14.
Y llegamos a la última preguntita, chicos. ¿Ya? Dice, la actitud filosófica, ¿por qué es racional? ¿Por qué es racional la actitud filosófica? Porque solamente estudia el pensamiento, porque sus argumentos son convincentes, porque pensamos bien antes de actuar, porque estudiamos la realidad como un todo, porque será racional la filosofía. Racional porque hace uso de la razón, ¿cierto? Hace uso de argumentos a favor de la razón, ¿verdad? A ver, la cuarta alternativa me dice, estudia la realidad como un todo. No, eso sería totalizadora. Pensamos bien antes de actuar. Es cierto que pensamos bien, esto es cierto, pensamos bien antes de actuar, pero eso no tiene nada que ver con que la filosofía sea racional. De hecho, todos pensamos bien antes de actuar, pero eso no significa que la filosofía sea racional. Tenemos que buscar clave que tenga que ver con esto, con la razón. Entonces, está entre la primera y la segunda. A ver, entre la primera y la segunda. Cindy y Saori se animan por la segunda. Muy bien, chicas. Sus argumentos se usan argumentos convincentes, claro, argumentos coherentes, convincentes, argumentos lógicos, ¿verdad? Así tiene que ser. Ahora la A dice, solo se estudia el pensamiento. No, la filosofía estudia muchas cosas. Pero la mejor respuesta sería la segunda, ¿cierto? Sus argumentos son coherentes, son convincentes, sus argumentos son, hay buena secuencia, entonces por eso la filosofía es racional. Listo, hasta ahí nos quedamos. El resto es la B, ¿no? El resto es para ustedes la domiciliaria, le corresponde a ustedes ya en su momento libre, por la tarde o mañana, se ponen a realizar las claves. Muy bien, chicos y chicas. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Si tienen alguna consulta, me lo dicen a través del chat. Si hay preguntas, me lo dicen. Y si no hay ninguna pregunta, entonces ya les corresponde receso, ¿verdad? Nos estaríamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima semana, Aileen. Saori, nos